Buenas tardes, bienvenidos a todos. Unas pequeñas palabras para abrazar institucionalmente el acto, ¿no? En la labor conjunta de la diplomacia científica que compartimos entre otros agentes institucionales y del tercer sector con CEBE, quien es hoy nuestro principal organizador del evento, ¿no? A estas alturas ya amigos, además de pues unos socios confiables desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Os ofrecemos hoy un encuentro en torno a un elemento crítico en la transmisión social del conocimiento científico, como es el periodismo científico. En la sociedad actual, la creciente importancia de la ciencia en la toma de decisiones políticas exacerba la importancia de que el periodismo científico sea veraz, preciso, relevante, responsable y éticamente conforme. Veremos instancia de todo ello en la intervención de dos extraordinarios invitados que CEBE ha tenido el acierto de traernos a todos nosotros para la ocasión presente, ¿no? Son Eva Caballero, directora del programa La Mecánica del Caracol de Radio Euskadi, y Antonio Martínez Ron, autor del diario y colaborador del programa Hoy Empieza Todo, Radio Nacional 3, sección Ciencia Catacom. Los participantes, bueno, estoy seguro que después van a decir más sobre nuestros participantes, ¿no? Pero como cortesía mínima quería enunciar esto, ¿no? Los participantes impartirán sus ponencias en 20 minutos en torno a su visión personal del papel del periodismo científico en la transmisión del conocimiento y después tendremos un coloquio, como viene siendo habitual. Y también, como sí viene siendo habitual, CEBE tiene esta estupenda cortesía de pues organizar una pequeña recepción para que el final de todo sea pues ese momento en el que la mayor parte de las veces lo mejor sucede, ¿no? Que es en la distancia corta y en la informalidad del trato, digamos, podamos consultar unos con otros, hablar de los asuntos, pues con una copa de vino o de zumo, de lo que sea en la mano, ¿no? Esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias una vez más a CEBE, también a nuestros invitados de hoy. Y en unos segundos Mónica va a tomar la palabra para hacer algo parecido a lo mío, ¿no? Y bueno, sin más, desearos feliz año a todos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. La diferencia de altura. Muchas gracias a todos por estar aquí, a Gonzalo y a Nuria por tenernos aquí en lo que nos llamamos nuestra segunda casa, a Antonio y a Eva por haber aceptado nuestra invitación y a Jorge y a Elena por haber tenido el liderazgo en la organización de este evento. Para los que no os conozcáis, a día de hoy ya somos CEBE, somos la Asociación de Científicos Españoles en Bélgica. Contamos con más de 70 miembros en Bélgica y nuestro objetivo se define fundamentalmente en 4 pilares. Tenemos por una parte lo que es la comunidad CEBE, que queremos hacer una comunidad de intercambio de ideas y de apoyo de todos los científicos españoles que estamos aquí residiendo en Bélgica. Luego tenemos una parte muy importante como la que tenemos hoy de divulgación científica, en el que tratamos de llevar la ciencia a la sociedad y también establecer un diálogo bilateral en el que se compartan información, pero también opiniones y ver cómo se puede mejorar. Luego tenemos una parte de desarrollo profesional, porque sabemos también que es muy importante apoyar las carreras de los científicos y sobre todo no solo en academia, sino también en otras salidas laborales alternativas. Y finalmente tenemos un componente que ya Gonzalo ha mencionado de diplomacia científica. Y diplomacia científica quiere decir también el valor de la ciencia en la sociedad, pero cómo lo podemos entrar dentro de política, y esto lo hacemos además en colaboración con RAICEX. Entonces, CEBE es la Asociación de Científicos Españoles en Bélgica, pero también pertenecemos a la red de asociaciones de científicos e investigadores en el exterior, que conforma tanto CEBE como los otros 22 países que tienen asociaciones similares. Esto quiere decir que somos ya más de 4.000 científicos a una, buscando el interés de la mejora de la ciencia al servicio de la sociedad y también de la mejora de las condiciones de los científicos, tanto fuera como los que están en España o retornan a España. Entonces ya, después de haber hablado de mi libro, ahora ya cedo la palabra a Jorge. Una vez más, agradeceros mucho que estéis aquí y desearos muy feliz. Ah, y le cedo la palabra, pues asumo que siguiendo el PowerPoint, entonces a Antonio para que pueda empezar ya con su ponencia. Hola, hola. Qué bien. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. He prescindido del atril porque aquí en el Instituto Cervantes
ponerme en el atril me sentía un poco Muñoz Molina y es mucho para mí. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido, sobre todo al Instituto y a CEBE por haberme invitado. Gracias por el detalle de la nieve, no hacía falta, pero siempre se agradece un poquito de color y de fresco. Y bueno, yo vengo a hablaros también de mi libro, como decías antes. Vengo a hablaros un poco del trabajo que hago como periodista, aunque hago muchas cosas y a veces hay gente que se olvida que en realidad yo lo que soy sobre todo y ante todo es periodista científico. Los periodistas científicos somos no muchos, o sea, reunimos lo mejor de los dos mundos en términos precarios. Periodismo ya está mal, la ciencia está mal, pues periodismo científico, vosotros que casi todos sois de ciencias, hacéis la suma y ya sabéis un poco cómo va. Vengo a daros una charla. Cuando Jorge me propuso que os hablara, pues dije, bueno, voy a empezar, como se hace siempre en comunicación, intentando poner en vuestra mente una idea que luego desarrollaré y que os tendrá en vilo durante mucho tiempo. Y por eso he puesto este título. Os dejo que lo interioricéis para que veáis, este tío viene a hablar de periodismo científico, ¿por qué menciona los torrentos? Pues tiene un sentido. Bueno, en primer lugar, ¿cómo se llega al periodismo científico? Hay muchas maneras de llegar, es muy variado. Cuando yo estudié periodismo en la Universidad Complutense, en la Facultad de Ciencias de la Información, así que me considero un poco de ciencias. Esto es una broma que no habéis pillado, pero es muy buena. No existía ni siquiera cuando dábamos una asignatura que se llama periodismo especializado. Creo que leí como un párrafo respecto al periodismo científico. O sea, era lo único que, la única información que yo recibí sobre la especialización de periodismo científico fue ese párrafo. Ahora las cosas creo que han mejorado, afortunadamente, y uno puede salir de la facultad con unas ideas más claras sobre qué significa hacer esto de la ciencia, como dicen algunos por ahí en redes, y ha mejorado mucho, pero sigue siendo un terreno en el que muchos de los que nos dedicamos a esto hemos llegado desde los más variados lugares, ¿no? Muchos desde el periodismo, otros llegan también desde diversas carreras científicas y luego se especializan en comunicación y terminan haciendo también periodismo en medios. En fin, que es muy, muy variado. ¿En qué situación está? Estamos muy bien comparativamente como estábamos hace apenas 10, 15 años. Era en un desierto, había muy pocos periodistas especializados. De hecho, yo cuando llegué a este oficio, yo no llegué directamente a ser periodista científico. Yo he sido periodista de política nacional, editor de portada de muchos diarios digitales. Pasé por adn.es, lainformación.com, luego he estado en Voz Populi unos años y otros periódicos. Y yo me dedicaba a la información pura y dura, al estrés ese de los urgentes, las noticias, los titulares rápidos. Y la ciencia era algo que a mí me fascinaba y que hacía en mi tiempo libre. Yo empecé un blog que se llama Fogonazos en el año 2003 y era cuando empezaban los blogs. Tuvo tanto éxito que tenía tantos lectores que he llegado a trabajar en medios que tenían menos lectores que mi blog. Esto es un titular. Y me pedían a veces los directores de los periódicos en los que yo trabajaba que me dedicara a hacer la sección de ciencia. Yo como sabía que la sección de ciencia es lo primero que se ventilan cuando llegan los tiempos de crisis, me resistí mucho tiempo hasta que ya en el año 2009, estando en lainformación.com, decidí dar el paso y creo que fue para bien. La situación en la que está, os decía, es mucho mejor, pero mejor que muy mal no es súper bien, ¿vale? Esto también lo pilláis como mentes matemáticas que son las vuestras. Sigue faltando muchísima inversión. Los periodistas científicos seguimos siendo una extraña minoría y los periodistas que escriben los editoriales de los periódicos grandes suelen llenarse la boca cuando escriben editoriales sobre la importancia de la ciencia, lo vimos en la pandemia, pero extrañamente eso luego no se traduce. Cuando exigen inversión en ciencia a los gobiernos, no hacen la misma extrapolación al hacer sus secciones. Oh, ¿qué está pasando ahí? En fin, es una pullita que ves por ahí. ¿Cómo se hace? Bueno, de esto vengo a daros unas pinceladas porque es difícil de resumir, pero tenemos un San Benito porque parece que el periodismo científico solamente es recoger la agenda de lo que están publicando las grandes revistas científicas semanalmente, que además, como ahora veréis y os contaré, lo hacen con contenidos embargados, es decir, con la condición de que lo contemos todos a la misma hora y que no nos adelantemos a la noticia. Y sin embargo, hay muchísimas más cosas que hacer en periodismo científico, muchas más fuentes que buscar, mucha más gente con la que hablar y muchas más historias que contar. El gran déficit de nuestro
nuestra especialización sería el que estamos todos pescando en el mismo río, de alguna manera, siempre buscando las mismas historias. Hay que ampliar un poco los horizontes y esto es una autocrítica también, es muy difícil, no es tan fácil. El periodismo científico, en mi opinión, no debería ser simplemente una sección, como algo aislado, una cajita dentro del periódico donde hay 1 o 2 frikis que están escribiendo sobre agujeros negros y ordenadores cuánticos. Creo que deberíamos concebirlo como una sección transversal y luego intentaré elaborarles un poco más en el sentido de que la ciencia está en muchas más secciones, no está solo en los papers semanales de Nature y Science. Toda la sección de salud que se precie está llena de ciencia. Todas las secciones, incluso de política, de sociedad, es decir, todo lo que tiene que ver con el cambio climático en el medio ambiente es una sección atravesada por la ciencia. Y la presencia de periodistas científicos en una redacción, en una reunión de redacción, es importante porque tenemos una especialización en olernos determinados desinformaciones o informaciones averiadas que muchas veces pasan desapercibidas para el ojo no experto en esto o no entrenado. Y os voy a poner luego algunos ejemplos. ¿Cuáles son los principales problemas? Algunos ya los he apuntado. También está el problema de las fuentes interesadas. Esto es común en todas las ramas del periodismo. Estamos permanentemente sometidos a los intereses de gente que quiere que contemos sus cosas y como ellos quieren que las contemos. Y esto debemos permanecer independientes porque, digamos, nuestra credibilidad depende de ello y es nuestro gran valor a fin de cuentas. Por eso el periodismo corre horas tan bajas, porque en muchos casos se ha vendido a intereses particulares y no a los lectores, que es lo que debería hacer. Y luego hay que tener cuidado también con las propias fuentes científicas. No todos los científicos son honestos, súper brillantes y desinteresados. En algunos casos están cobrando con conflictos de intereses de determinadas empresas y están vendiendo su película. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta como periodistas. Lo siento si hay alguien por aquí que se moleste o lo que sea. Bueno, el periodismo científico puede pecar de resultadismo, lo explico. Es decir, estamos contando la ciencia de tal manera que parecería que se está haciendo una revolución científica cada 24 horas. De hecho, hay campos en los que es un pitorreo. Por ejemplo, esta semana les decía a mis compañeros del diario.es, donde yo trabajo, que acababa de salir el paper que iba a revolucionar la cosmología de la semana. Porque todas las semanas salen 2 o 3 que contradicen lo que se sabía hasta ahora, van a ser el nuevo paradigma. Tal. Es verdad que ahora con las imágenes del telescopio espacial James Webb está teniendo muchísima información interesante que hace replantearse cosas, pero es verdad que la ciencia no funciona así. Vosotros lo sabéis bien, los que os dediquéis a esto. La ciencia se hace pasito a pasito, los grandes titulares suceden una vez cada 10, 15 años en cada campo y por eso se dan un premio Nobel al cabo de un tiempo y no salen como las setas. No hay grandes cambios todo el tiempo. Se necesita mucho trabajo previo y mucha labor de aportar unos detrás de otros, ¿no? Y luego hay un gran peligro que es el de generar falsas expectativas, sobre todo en periodismo relacionado con salud y enfermedades. Deberíamos ser mucho más cautelosos los medios de comunicación. Esto los periodistas científicos sí lo tenemos interiorizado, que los estudios con ratones no son relevantes, que los estudios en los que tú matas el cáncer in vitro no tienen ninguna relevancia porque luego hay muchísimos pasos y hasta que eso llegue a un laboratorio, a un ensayo clínico, pues en la inmensa mayoría de los casos no llega a ningún sitio. Pero si repasáis la hemeroteca, está llena de titulares sobre el gran producto que va a curar el cáncer pasado por la tarde y etcétera, ¿no? Y al final eso es irresponsable, además nos hace perder credibilidad y sobre todo puede sembrar falsas expectativas en los pacientes. Tenemos que tener en cuenta muchas veces, creo que esto es uno de los problemas más graves en el periodismo científico, que tenemos una responsabilidad. Cuando uno va a poner un titular, se nos debería encender un pilotito de alerta poniéndonos en el lugar de la persona que lo va a leer, intentando entender qué va a entender, o sea, prever qué va a entender de ese titular, ¿no? Y esto no puede ser un simple juego de a ver quién consigue más clics o el titular más espectacular, sino que hay que tener en cuenta que esto lo leen personas y tiene consecuencias en la sociedad el hecho de poner un titular o poner otro. Luego, el gran problema de la información científica
es la falta de profesionales especializados en ciencia. Es un área particularmente delicada porque al ser tan extensa, haber tantos campos de conocimiento y ser tan especializados, el hecho de que escriba alguien que no sabe nada del campo, que no se ha especializado, no sabe cómo va un paper, no sabe cómo interpretar un estudio científico, no sabe qué fuentes son fiables y cuáles no lo son, hace que terminemos teniendo un desbarajuste a veces en los medios de comunicación que se debe básicamente a esto. Muchos de los titulares que hoy os voy a mostrar y de la mala información que se hace sobre ciencia se debe básicamente a que son redacciones en las que se hacen chorizos en vez de noticias y en las que no hay periodistas especializados en eso. ¿Vale? Entonces, claro, termina pasando pues lo que pasa finalmente. Hay una carrera por ser el primero, esto tiene que ver con el resultadismo del que os hablaba al principio, en el sentido de que estamos además corriendo como si la ciencia fuera una cuestión del último minuto, ¿no? Como si de repente toda la investigación dependiera de que se hiciera en horas y el primero que llega es el que se lleva el premio. Y en realidad es un proceso lento, con muchísimos cambios, en el que hay que ser muy cauteloso. Y yo cada vez que alguien de la redacción me comunica una gran revolución, pues lo primero que hago es que me paro, me pongo un café, me pego media hora mirándolo y luego ya empezamos a mirarlo despacio y otra vez y lo pensamos con mucha cautela porque puedes meter la pata muy fácilmente si te precipitas y te entusiasmas con la última hora y lo demás, ¿no? Luego tenemos un problema sistémico que muchos de vosotros, si os dedicáis a la ciencia, conoceréis, que es el tutelaje que ejercen sobre las agendas de información científica los grandes grupos editoriales y las grandes revistas de publicación científica, me refiero al grupo Nature, Science y demás, ¿no? Todos los científicos y todos los periodistas estamos presos de ese juego en el cual aceptamos la condición de que todos los científicos publican sus historias embargadas con la condición de que las podamos conocer con antelación los periodistas, pero no contarlas. Y solo se puede contar si hay una investigación, un gran avance, pues el jueves a las 8 de la tarde cuando se publica en la revista Science. La excusa, por un lado, es que eso nos permite supuestamente a los periodistas a tener más tiempo para prepararlo, lo cual está bien visto, pero tiene una contrapartida que es que al final terminamos todos escribiendo de lo que ellos han decidido que es relevante. Y nosotros tenemos también un criterio y eso no se nos puede olvidar muchas veces. Se dan circunstancias muy tristes periodísticamente que llegas habitualmente por casualidad a veces. Estás en un centro de investigación, hablas con un científico, tiene una grandísima historia que contar, pero él tampoco te puede dejar que la cuentes, te pide que no la cuentes porque está pendiente de sacar un Nature y si la cuentas antes le penaliza que lo hayas publicado. Entonces, en otros campos del periodismo esto es ridículo. Si tú encuentras una noticia política, la confirmas y la tienes bien, bien amarrada, la publicas el primero y eso es el periodismo, amigos. Pero aquí, sin embargo, es como una carrera en la que estamos todos lastrados por el mismo problema que es el embargo, ¿no? Que, como ya digo, tiene partes positivas, es decir, no estoy cargando contra los embargos en general, sino por un motivo muy concreto. El escenario o el ecosistema informativo que tiene que ver con la ciencia se ha llenado de ruido en los últimos años. Antes os hablaba de algunas cosas relacionadas con estas. Por ejemplo, en la pandemia, el hecho de que los que decidían la agenda sobre lo que informar no fueran periodistas científicos, sino periodistas que se dedicaban a otros ámbitos, hizo que nuestras pantallas se llenaran de supuestos expertos que en realidad no lo eran. Pero eran expertos por un motivo muy sencillo, y era que el periodista de turno no especializado preguntaba a uno, no le decía lo que quería, preguntaba a otro, le opinaba de todo y le decía lo que quería y a ese lo llevaba todas las semanas a televisión. ¿Vale? Eso es lo que sucede, así de triste. Y hay una máxima que alguien se puede apuntar en una libreta, una frase que os cedo para la posteridad, que es que si alguien opina de todo con una opinión muy formada, no es un experto. Porque el experto sabe de lo suyo, no de todo lo que hay a lo largo y ancho de la humanidad. Y luego vivimos, aparte, ya el periodismo sabéis que ha sufrido una crisis tras otra, yo nunca lo he conocido bien, siempre estuvo en crisis, y con el tema de las redes sociales, la forma en que se han transformado, seamos claros, la llegada de Elon Musk a Twitter y lo que han hecho plataformas como Facebook y otras,
pues han desmantelado una forma de funcionar que había hasta ahora. No es que fuera muy buena, pero bueno, en las redes sociales había una especie de meritocracia en la que los contenidos que terminaban apareciendo en Facebook nunca fue así, pero en Twitter al menos algún tiempo sí. Eran los contenidos que pues eran más valorados por los usuarios, más repetidos, pero el ruido que han metido entre los bots, los trolls, toda la ideologización, que lo dije, en general de aspectos como el cambio climático, pues han contaminado el debate y han terminado convirtiendo en ideológicas, en posiciones ideológicas, cosas que no deberían ser, porque simplemente, como le decía el otro día a una compañera periodista, el hecho de que quieras que el planeta esté mejor y que pueda respirar no debería ser patrimonio de una ideología concreta, deberíamos defenderlo todos, me parece, ¿no? Y sin embargo se han convertido en una posición activista. El hecho de decir cuando me preguntaban por el activismo, ¿no? Que un científico defienda que no emitamos más gases de efecto invernadero no es activismo, es una posición racional, igual que un periodista que se dedica a políticas y defiende que haya libertades y democracia tampoco es activismo, es una posición de entrada y de base del propio oficio del periodismo, ¿no? Bueno, posibles oportunidades y soluciones, como os decía, hay que mantener la distancia y la independencia. Hay que hablar siempre con los expertos y con las fuentes, con los expertos de verdad, no con el que te dice lo que tú quieres escuchar. Y yo eso lo he sufrido. Yo tuve una temporada en la pandemia en la que me llamaron varias veces de una televisión y me decían, oye, ¿tú qué opinas sobre tal? Yo decía, pues yo opino esto. Decía, no, pero es que no quiero que me opines esto. Digo, pues qué putada, porque eso es lo que yo opino. Y no me llamaban, claro. Porque no estaban buscando expertos, ¿vale? Estaban buscando expertos que dijeran eso que ellos ya tenían previamente diseñado. Muchas cosas que os hacen pasar por periodismo, sobre todo en televisión, en realidad son solo circos mediáticos en los que la pegatina de periodismo queda muy bien y hay gente que hace mucho aspaviento en televisión y se pone muy digno diciendo, un momento, ya sabéis a qué me refiero, que en realidad lo que están haciendo es un tenderete de baratillo que no tiene nada que ver con el periodismo. Bueno, otra posición nuclear, yo creo, en el ámbito del periodismo científico debería ser huir a toda costa del reduccionismo y en cierta manera también del cientifismo. Deberíamos alejarnos de una posición un poco papanatas y un poco antigua en la que pensamos que la ciencia es capaz de explicarlo todo, que tiene respuestas para todo y que incluso hay quien cree que con la ciencia la democracia podría ser casi perfecta. Bueno, amigos, siento defraudaros. La ciencia no es perfecta, la ciencia lo que es una defensa constante de la incertidumbre, a partir de ella se va intentando reducir en la medida de lo posible, pero no hay grandes verdades absolutas, salvo unas cuantas, Darwin mediante, y la verdad es que no es lo que muchas veces vendemos y tenemos que ser conscientes de eso y ofrecer también otras visiones. Por ejemplo, cuando vamos a informar de un asunto como la polarización política o como problemas psicológicos en la sociedad, ese tipo de cosas no solo necesitas como periodista consultar con el científico, hay más ámbitos o más ciencias, aparte de las ciencias, están las ciencias sociales, ¿no? Muchas veces estamos pendientes solamente de 4 cosas que consideramos que son lo científico y en realidad deberíamos abrir un poco más la perspectiva. No os preocupéis que esta chapa que os estoy dando es un poco para aburriros y ahora meteros un poquito más de alegría en vuestros cuerpos y corazones. Y hay que leer el paper. Esto no hay que leerse el paper como si fueras el revisor, no hay que ir punto a punto y hacer una corrección, pero hay que tener por lo menos una idea de la fuente original, dónde está publicada, qué dice, qué conclusiones llega, qué pruebas, qué sistemas o qué metodología está empleando. Tener alguna idea sobre si la metodología es correcta, si la estadística que se emplea tiene alguna lógica, porque si no pueden pasar cosas increíbles, como por ejemplo que salgan en todos los periódicos de ámbito nacional titulares como estos en los que se decía que el torrezno era bueno para la salud e incluso era muchísimo mejor que las verduras. Lo más acojonante, me vais a perdonar, ahora que estoy en esta santa casa, utilizar bien el castellano, es acojonante, es que en todas y cada una de estas informaciones de periódicos, como ya veis que no son, son periódicos conocidos, en todas se citaba un estudio de la revista PLOS ONE. Y también la PLOS ONE sobre torreznos, yo he hecho una búsqueda así general y no sale nada, no sale bacon, a lo mejor, no sé.
Nadie se molestó en buscar la fuente original. Si citas un artículo de PLOS ONE en el que se habla de esto, lo mínimo es echarle un vistazo, ver cómo es, quién lo firma, qué dice el abstract, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Y sin embargo nadie lo hizo. Todo el mundo se tragó esta bola. Esa bola se ha convertido en una verdad en muchas mentes de muchas personas. Ya da igual, una vez está hecho el daño en las redes sociales, os lo vais a encontrar la próxima Nochevieja, si no lo habéis encontrado ya, algún cuñado os va a decir, no, 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 no. El bacon, digo, los torrenos son mejor que las espinacas. ¿Y por qué? Y dirá, porque lo he oído en PLOS ONE. Que rima con... Y ahí os lo dejo. Bueno, hay un caso no tan dramático quizá como el de los torrenos, pero que también me llamó mucho la atención. Y es que estas navidades, como veis os traigo material reciente, hubo un aparente sorprendente estudio científico de una universidad de Australia en la que decía que si te ibas sin despedirte de las fiestas ganabas 2 días de vida. Era así la cuenta la vieja, decía, pues si esto, tengo 5 fiestas, pierdo 15 minutos por invitado, me sale esto, ¿no? Y entonces también se citaba, otra vez, esta vez no era una revista, era la universidad de no sé qué, de Western, de New South Wales, y nadie miró. Nadie miró. Y yo me enteré de esta historia a través del programa de Carles Francino en La Ventana, que un lunes le dedicó la primera hora entera a este estudio. Y yo lo escuché un miércoles cuando abrieron diciendo, la hemos cagado. La hemos cagado muy fuerte porque el estudio no existe. Era una noticia de un periódico australiano tipo El Mundo Today, que además la había sacado hacía bastante tiempo y nadie se había molestado en hacer el trabajo básico del periodismo, no ya científico, no hace falta que seas un lumbrera, sino de ir, oye, si la universidad ha dicho voy a buscar al tipo que lo ha dicho, qué ha dicho, dónde se ha publicado. Nada, no lo buscaron, era muy apetecible. Esto no es grave, lógicamente, es un simple estudio de una cosa banal y el caso de Francino, por ejemplo, pues aprovecharon la circunstancia para hablar de las fiestas, de cosas sociales y tal, que tienen mucho interés, pero es sintomático que no hagamos el más mínimo esfuerzo por comprobar las fuentes cuando las cosas no suenan suficientemente guays o vendibles, ¿no? A mí me sonaba esto mucho porque yo en el año 2009, un día de los Santos Inocentes, se me ocurrió montar una súper broma. Muy bien montada además, porque cogí unas fotos que son reales, que estaban por ahí los archivos históricos de cómo se había rehabilitado, recolocado las piedras del santuario de Stonehenge. Y lo que hice fue lo que hacen ahora todos los que fabrican fake news, que fue ponerle una fuente de autoridad. Yo decía que había un estudio del National Geographic que iba a salir publicado en exclusiva, que las fotos eran todas, iban con el logo del National Geographic, que hoy podrían haberme metido en la cárcel por haber hecho una cosa así, pero afortunadamente decidieron que no. Y entonces el aviso no estaba, esto es de ahora, ¿no? De la web, que lo tuve que poner a posteriori porque la que se montó fue a nivel global, y no exagero. Empezamos riéndonos muchos en España, bueno, mucha gente se lo creyó y luego muy deportivamente me lo admitían en los comentarios y se rieron, pero es que el asunto trascendió y empezó a correr por toda Latinoamérica, en todos los periódicos digitales, llegó a salir en periódicos chinos, o sea, la cosa fue como la pólvora, salía que Stonehenge era falso. O sea, yo, periodista científico, el viernes en el año 2009, había generado un super hoax. Y nadie se había molestado en ver qué era. Hasta el punto de que la revista National Geographic tuvo que reaccionar. Se me ha olvidado poneros el Twitter, pero pusieron un tweet diciendo: os recordamos que en España hoy es como el April Fools, pero en nazareno, como sea, los santos inocentes. Y lo desmintieron ellos, ¿no? Luego varios medios me llamaron para contar esta historia y demás, que la verdad es que a mí se me fue de las manos. Nunca se me ocurrió que una cosa así pudiera... También os digo que la fabriqué para que la gente se lo creyera mucho, ¿no? En plan, vamos a reírnos, y era divertido en mi cabeza, pero la verdad es que fue terrible, porque luego hay algunos vendefakes de estos que lo han convertido en una historia real. Han cogido mis fotos, mi historia, y la venden como cierta. Así estamos, ese es el mundo que hay. Entonces el fenómeno de las fake news todavía, aunque las fake news son más viejas que el hilo negro, como se suele decir, no había estallado en redes al nivel que estamos viendo hoy en día, ¿no? ¿Puede cualquier pintamona salir en un medio diciendo chorradas?
es obvio que sí. Este es de hace unos días también. Este tipo habla de astronomía y orden mundial. Astrología, perdón, si fuera astronomía también sería una chorrada, pero bueno, por lo menos con estudios. Pero astrología y orden mundial le daban tiempo en 24 horas y el tipo llegaba a decir cosas como que el SIDA y la polio tenían relación con el movimiento de los planetas. ¡Wow! ¡Wow! Esto en televisión española. El problema de estas cosas también es que a veces no tienen consecuencias, porque a mí, si estoy trabajando en un medio, soy editor y viene un redactor y me trae esto, joder, lo mínimo que lo digo, no sé lo que le diría, pero nada bonito, está claro. Iba a tener algún problema. Bueno, que cualquier pintamonas ocupa espacio en los medios y se le da una credibilidad indebida. Tenéis el caso de este chaval, el niño que hablaba con las hormigas, que pues eso va presumiendo por ahí, los medios se lo tragaron, que fue capaz de prever la nevada de Filomena gracias a que había visto a las hormigas meterse en el hormiguero una vez antes o algo así. Primero, no lo predijo porque es mentira, se lo inventó porque no salió. Luego, el tipo utiliza un sistema que es pura superstición, que no tiene nada que ver con la ciencia ni con la predicción meteorológica, que es una de las ciencias más exactas que tenemos y que ha sido más difícil conseguir. Compré mi libro, Algo Nuevo en los Cielos, lo tiene en Editorial Crítica y ahí lo cuento. Y este hombre pues sigue protagonizando grandes titulares en periódicos como ABC, no me da miedo decir quiénes lo hacen, y otros, y solo porque da muchos clics. Y es una vergüenza, porque esto es una irresponsabilidad absoluta, esto no se puede permitir. Y simplemente, pues, eso todos los ejemplos que os quería traer. Yo desmonté también a otra persona que vendía bulos. Esta mujer, Marta Eugenia de la Torre, Rodríguez de la Torre, iba desde hacía muchísimo tiempo por las televisiones, en distintos medios, presumiendo de ser la mujer más inteligente de España, porque tenía un cociente intelectual impresionante, e incluso había desmentido a Einstein en su teoría de la relatividad. Os lo juro. Yo, cuando estaba en lainformación.com, me vienen un día, yo a este tema llego por un tema súper grave, porque esta mujer estaba haciendo unos cursillos, vendiendo un tema para enriquecerse, digamos, para hacer negocio, para curar el autismo, ¿vale? Porque además ya de inteligente que era capaz de curar y hacer milagros, ¿no? Y claro, esto era... Entonces nos fuimos, mi compañera Laura Albor y yo, con nuestro equipo de vídeo, y le hicimos una entrevista muy larga de 2 horas, que está subida por completo en YouTube, de verdad os invito a verla, en la que yo iba de tapadillo, era Laura la que llevaba un poco las riendas, hasta que en el minuto 5 ella dijo que era más lista que Einstein, entonces entro yo en la entrevista, tenéis que verlo, o sea, es impresionante. La cosa acabó que yo publicamos que no tenía ninguna demostración de que era la más inteligente, no había hecho un test de inteligencia ni una comprobación de estas oficial en su vida, de hecho no parecía muy inteligente, así os lo digo. Esto también es mi criterio, mi autoridad. Y ella nos denunció ante la FAPE, y esta la noticia que yo puse en fogonazos cuando después de unos meses la FAPE nos dio la razón de una manera estrepitosa y la pobre se arrepintió de habernos denunciado porque le daban hasta el carnet de identidad porque habíamos hecho muy bien nuestro trabajo. Y bueno, no quiero tardar mucho más. Este es otro caso. El empresario Benito Muros era un tipo que iba por las radios y por los medios de comunicación en general diciendo que había creado la bombilla eterna. El tipo había visto en un documental que había una bombilla incandescente en un parque de bomberos no sé dónde, que había durado no sé cuántos, cogió eso que sonaba muy bien y lo mezcló con una mitología de que él había ido no sé dónde con unos ingenieros y había conseguido una tecnología que no podía revelar. Es que me estoy acordando cuando le entrevistaba y me lo contaba. Yo decía, ¿pero puedo hablar con alguno de esos? No, porque están amenazados de muerte. Y yo, joder, macho, qué chungo es esto. Y tal. Bueno, hubo un momento muy, muy divertido, que es cuando yo le pillé con todo el equipo, que él iba utilizando como reclamo un documental que fue muy conocido de obsolescencia programada. ¿Os acordáis que lo pusieron en televisión española? Y su directora, pues fue muy celebrado porque era una figura muy conocida. Entonces, yo cuando hablo con la directora, le digo, oye, este Benito Muros que te ha puesto en su web y que está vendiendo su bombilla eterna con tu reclamo, diciendo, el de la bombilla de la obsolescencia programada, ¿le conoces de algo?
Dice, no tengo ni idea, este tío es un sinvergüenza. Yo tengo la llamada posterior a Benito Muros, haciéndome el tonto un rato largo, en la que le llamo y le pregunto si conoce a esta mujer. Y me dice, claro que sí, somos muy buenos amigos, ella está encantada con la idea. Y le pregunto otra vez, y ya le digo, bueno, es que he hablado con ella y dice que eres un sinvergüenza. Dice, bueno, no, es que no he hablado yo con ella directamente. Empezó en una larga serie de excusas y de cambiadas que fue la pillada más absoluta que yo he hecho jamás como periodista. Yo toqué tu cumbre aquel día, me quedé alucinado. Dije, hostia, qué huevos tiene este hombre. Bueno, y la última ha salido así, mira, es que tenía aquí el momento en el que el tipo me dice, no ha autorizado su uso, me lo dijo ella y que no era verdad lo que decía, ¿no? Y la última es una diapositiva que no había puesto en la presentación original, pero como me encontré con esta obra de arte de el pseudoperiodismo científico, no podía dejar de traerla con vosotros. La voy a poner en la pantalla, os voy a dejar que la leáis. Me voy a quedar aquí en silencio mientras interiorizáis este especie de ece homo del periodismo científico. Con ustedes, los años luz. Vale, os leo el titular, ¿qué son los años luz y a cuánto tiempo equivalen en la Tierra? Esta es la sorprendente respuesta. Y después en el subtítulo, a pesar de ser una expresión totalmente arraigada en el vocabulario moderno, son pocos los que saben lo que pasaría en ese tiempo. ¡Wow! Y sigue. Bueno, la leería entera, tenéis que buscarla, estará en la web todavía. Darle clics porque se lo merece. Yo, de verdad, no he quitado su nombre porque creo que esta mujer necesita un homenaje. Yo creo que deberían darle algo. En el misterioso cosmos que nos rodea, uno de los conceptos, imaginadlo con la voz de Carl Sagan, gana muchísimo. En el misterioso cosmos que nos rodea, uno de los conceptos más fascinantes y deslumbrantes es el de los años luz. Estas unidades de medida cósmica nos sumergen en un territorio. Bueno, total, que se pega 7 párrafos para decirnos que en realidad los años luz no miden ninguna medida del tiempo, sino que es una medida de distancia, pero de esa nada, de esa evidencia que es sorprendente la respuesta, se pega, es capaz de hacer 8 párrafos. Eso es talento, amigos. Claro, cuando uno se dedica a esto del periodismo y las fuentes es difícil llegar a ellas, contar las cosas cuesta un montón, y que haya gente con este talento natural para de la nada generar esta absoluta maravilla que es totalmente incorrecta, que confunde al público, que deja en evidencia que tampoco eres la mujer más inteligente de España, pues yo creo que merece por lo menos un aplauso y con esto me quiero despedir. Muchísimas gracias. Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes y gracias a CEBE por esta invitación. Nos ha hecho mucha ilusión. Además, Antonio y yo creo que nos compenetramos bien porque algunos de los temas que ha tratado los voy a plantear yo también en más breve tiempo gracias a sus aportaciones. No sé si alguien aquí ha dado alguna vez una entrevista a un medio de comunicación o ha interaccionado de alguna manera con periodistas. Levante la mano. 1, 2, 3, 4. Uf, unos cuantos. Bueno, y alguien que a lo mejor le han pedido una entrevista y ha dicho, uff, qué horror, que lo haga mi compañero de grupo, mi compañera. Venga, levantad la mano. ¿Alguien que se haya escaqueado de una entrevista? Por ahí hay una. Vale. Bueno, pues después de la charla de Antonio, fantástica, sobre periodismo científico, yo vengo a hablar de retos de la comunicación científica. Y hablo de retos de la comunicación no tanto porque voy a hablar de periodismo, evidentemente, pero quiero hablar de las dos partes, de las dos caras de la moneda. Quiero decir, de lo que son los retos para los periodistas y no solo científicos, porque lamentablemente, como dice Antonio, muy pocos periodistas en realidad son especializados y gran parte de las informaciones sobre ciencia que vais a leer, que vais a escuchar, están hechas por personas que no tienen una formación científica y que posiblemente han enlazado esa noticia entre, pues no sé, la inauguración de un Bidegorri, o sea, de un carril bici,
y yo qué sé, y una huelga de, no sé, del puerto, de trabajadores portuarios. Es así, entonces, bueno, es lamentable, pero es lo que hay. Entonces yo quiero hablar de retos de la comunicación científica, tengo que apuntar aquí. Pero antes de pasar a esta cuestión, sobre todo a los que no habéis dado nunca una entrevista o a los que habéis dado una entrevista y habéis dicho, una y no más, ¿por qué es importante colaborar activamente con los medios de comunicación? Bueno, pues por todas estas razones. Lo voy a leer porque sé que desde atrás, que estaba atrás, no se lee muy bien. Pues porque evidentemente nos gusta dar a conocer resultados de un grupo de investigación. De hecho, nuestro propio centro, universidad, nos puede pedir que demos a conocer esos resultados, porque desde luego aumenta el prestigio del grupo y de la institución, favorece actitudes positivas hacia la ciencia, y es algo muy importante que hemos visto especialmente con el desastre informativo que hubo en cierta manera con la pandemia, que llegó a haber incluso, se llegó a generar incluso un pensamiento anticientífico, ¿no? Porque fomenta la participación ciudadana en el desarrollo científico, acerca lo que es el trabajo de las personas que os dedicáis a la investigación y fundamentalmente contribuye al desarrollo del espíritu crítico, que nos hace muchísima falta, y no solo en lo que respecta a cuestiones científicas. Es cierto que un conocimiento, por ejemplo, sobre cuestiones relacionadas con el cambio climático nos puede ayudar a entender mejor ciertas decisiones, o nos debería ayudar a entender mejor ciertas decisiones que se toman en el ámbito político. El problema es que muchas veces cuando se informa sobre estas decisiones no hay ninguna referencia al porqué. No hay, por ejemplo, hace poco leí una noticia sobre las nuevas áreas libres de emisiones que se van a instalar, que se están instalando ya en los centros urbanos en España, de ciudades, creo que son de más de 50.000 habitantes. Y había, bueno, pues páginas y páginas y páginas del resumen de la decisión municipal, concretamente era el Ayuntamiento de Bilbao, pero no había ninguna referencia a por qué se toma esa decisión. O sea, tú abres el periódico, lees que no te van a dejar entrar con tu coche en el centro urbano, te cagas en todo lo que se menea y te das cuenta de que tu vida va a cambiar y seguramente a peor en ciertas cuestiones. Pero nadie te explica por qué. Nadie te explica por qué se ha llegado a esta decisión, nadie te explica por qué las personas que viven en el centro sufren problemas de salud que tú quizás que vives en otra zona más abierta, con menos tráfico, no padeces. En fin, no hay ninguna referencia a estas cuestiones. De manera que desarrollar el espíritu crítico no es solo pues ser favorable a las vacunas o ser favorable a que se invierta más en ciencia, que es necesario y que se tiene que invertir más, sino tener un espíritu crítico a la hora de valorar cualquier información que nos llega o cualquier comentario de cualquier persona. Entonces, bueno, pues retos de la comunicación científica. Somos especies diferentes, condenadas a juntarse pero no mezclarse, porque somos como el aceite y el agua. Bueno, esto podría ser, esto sí que es el Mundo Today. También hay un... Entonces, os voy a leer a los de detrás, que no sé si lo veis. Entonces, el Mundo Today hace la descripción maravillosa de cómo nos enfrentamos. Yo empecé con el programa hace 13 años y, bueno, pues tenía algunas nociones del bachillerato, etcétera, pero no sabía mucho sobre ciencia. Para mí hay temas que me parecían asombrosos, fantásticos, todo me parecía nuevo, esa historia del adanismo, que como soy la primera en mi emisora en hablar de esto, pues es lo más maravilloso del mundo, cuando es algo que está trilladísimo. Bueno, ese tipo de cosas. Científicos descubren algo importantísimo, pero que tú no entenderías. Es una molécula de glucoaldehído, creo que pone, es complicado. Y luego pone very important, ¿no? Entonces, hallazgo verdaderamente relevante que cambiará para siempre la concepción del tema complejo en el que mientras tú hacías tus cosas, en fin. Pues muchas veces periodistas de información tienen esta sensación y todo es súper importante y al tiempo que incomprensible para la propia persona que está haciendo la entrevista. Tened en cuenta que me voy a centrar mucho en radio porque aparte de que es lo mío, la radio es un medio en el que se hace mucha divulgación científica, porque se hace información científica en informativos, no demasiada, pero se hace. Pero sobre todo se hace mucha información científica en programas y tenemos muchas horas de programas de magazines. Luego hay programas especializados como el mío en diferentes emisoras, con lo cual es un plus interesante. Y luego con el auge del podcast, pues evidentemente la divulgación científica escuchada vive unos momentos pues, muy interesantes. Entonces, pero tened en cuenta que una persona que no tiene formación científica, que es periodista y trabaja haciendo sus cosas en una emisora de radio, pues tiene 20 minutos o media hora para hablar con una persona que lleva 5 años trabajando en un proyecto, lo que quiere es que en 15 minutos o 10 le resuma lo más importante para luego hacer 1 minuto de información en un informativo. O para preparar una entrevista de 4 minutos o de 5 minutos. Entonces, claro,
el agua y el aceite, ¿no?, que mencionaba antes. Es complicado. Y para los periodistas, mira, este es un ejemplo de hace unos días. Esta noticia salió publicada en muchísimos medios, ¿no? Dice, al menos 17.000 personas, 2.000 en España, murieron por tomar hidroxicloroquina, el medicamento de los populistas contra el COVID. Hubo un artículo científico que se publicó en una revista sobre esta cuestión y muchos medios lo comentaron, primero porque es llamativo, segundo porque darle una torta a Trump o a Bolsonaro pues siempre está bien, y luego también un poco por sacar pecho, decir, ves, es que hay que hacer caso a lo que dice la ciencia. Lo que pasa es que luego, cito a maldita.es porque ahí lo resume muy bien, la pena es que no lo vais a poder ver, pero yo os hago un resumen. Maldita.es cita a 2 personas que explican, primero, que el estudio tiene bastantes pequeños fallos, ¿no? Concretamente lo que dicen es que hay muchas limitaciones por la variabilidad de datos de diferentes países. Se centra mucho en datos de Estados Unidos y lo extrapolan a lo loco a todo el planeta. Entonces, hay limitaciones. Y luego, además, hay otro experto que dice que es abiertamente sensacionalista. Pero maldita.es habló con expertos de este tema, lo centraron, lo contextualizaron, pero la mayoría de los medios de comunicación, por no decir todos los que publicaron la noticia, se quedaron con la anterior, con la que había habido una serie de muertos por la hidroxicloroquina, que seguramente hay gente que se ha muerto por eso, pero no dieron dieron por sentado que el dato que daba ese estudio, como estaba publicado en una revista científica, pues era perfecto. ¿Qué pasa con los periodistas también a veces? Pues que nos encontramos con científicos muy animados. O sea, este señor quería clonar al neandertal y buscaba una mujer aventurera para parirlo. Es de hace unos años ya, pero es que me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia porque además, claro, ¿qué periodista no publica esto? Si es súper chulo, ¿cómo no vas a publicar esto? Y lo dice un señor con bata. Luego, lamentablemente, comentaba Antonio, el tema de las falsas expectativas en medicina, en salud, es muy grave y este tema también es de hace bastantes años. Yo me lo encontré cuando todavía era bastante novata en estos temas de ciencia, porque yo creo que es de 2011, 2012, por ahí. Y pregunté porque me parecía porque hubo una rueda de prensa de este centro de investigación de Barcelona, encabezado por Ramón Cacabelos, anunciando la primera vacuna eficaz para prevenir el Alzheimer. Y en esta lista de titulares, que leo rápidamente, se ve cómo hay desde nace la primera vacuna eficaz. Investigadores españoles crean la primera vacuna preventiva y terapéutica eficaz. La vacuna del Alzheimer está lista, ya está, o sea, ya no, ¿para qué más? Y luego ya alguien con más sentido común dice, una vacuna experimental evita el Alzheimer en ratones, que es ya cuando te entras en el sentido común. Yo conté lo último en el programa y claro, en ese momento todos los titulares iban por el otro lado, bueno, todos no, pero muchos iban por el otro lado y en mi emisora, ¿está grabándose esto? Bueno, pues quiero decir que en algún momento puede haber incluso informaciones diferentes, por así decirlo. De hecho, salió la Sociedad Española de Neurología diciendo que por favor, que no se nos fuera la cabeza y alertando de que la nueva vacuna del Alzheimer, la famosa nueva vacuna del Alzheimer, crea falsas expectativas porque no hay nada. De hecho, han pasado 10 años. Es que no me acuerdo si es del 12 o del 13, pero han pasado 10, 11 años y ahí seguimos, ¿no? Bueno, y este tiene también unos años, pero es que es muy gracioso. Mariló defiende que oler limones previene el cáncer. Y esta ni siquiera es la primera noticia, es la segunda, porque primero ella anunció en su programa de televisión, porque esta señora tenía un programa, no sé qué ahora qué hace, la verdad, pero tenía un programa de televisión y salía diciendo estas cositas, que oler limones previene el cáncer. Como la pusieron verde, salió luego en el siguiente día en el programa con este artículo de prensa citando a un estudio científico que diciendo que oler cítricos previenen esta enfermedad. La cuestión es que el paper era este, que en realidad lo que decía es que un compuesto presente en el aceite esencial, creo que era la citronela, si no recuerdo mal, pues que había mostrado algún tipo de actividad anticancerígena en células in vitro. Bueno, era una cosa como muy de ciencia básica. El problema es que la nota de prensa de la universidad alemana, porque yo creo que esto era Alemania, sí, se titulaba así, la esencia de limón inhibe el cáncer. Y con sus santas narices publicaron la nota de prensa así. En el paper no aparecía nada de que el limón, ni el olor a limón, ni nada previniera el cáncer. De hecho, lo que hay abajo es que la quitaron. O sea, ahora tú entras en el enlace y lo quitaron, evidentemente. Se montó un patín importante. Porque en realidad Mariló dijo lo que decía la nota de prensa, tal cual. Tenía razón. Y luego hablando de cosas raras que se publican porque la gente se lanza y no se lo piensa 2 veces... Esto es muy bonito. Comienza la cuenta atrás para el lanzamiento de un Euskalburro a la Luna.
Entonces, esto es muy bonito, también tiene sus años, es muy bonito. La cuestión es que una empresa, no me acuerdo si de mensajería, una empresa de servicios, sacó una nota de prensa con esta idiotez un poco pues para hacer la gracia. La agencia F pensó que era una noticia y la sacó. Y claro, si la agencia F sacó una noticia, ¿por qué no la van a sacar todos los demás? Entonces, todo pichichi. En este caso, por ejemplo, no tengo la nota de prensa de la Universidad del Limón, no la tengo porque llegué tarde y ya la habían borrado. Pero esto sí, esto llegué. Es que me vinieron mis compañeros. Oye, ¿vas a sacar lo del Euskal Burro? ¿Qué? Que van a mandar un Euskal Burro a la luna. Digo, pues no creo, o sea, me extraña. O sea, ¿por qué? Pues porque un burro, o sea, que tiene un burro. Bueno, en fin. Fue una conversación un poco absurda y enseguida se descubrió que era una historia de marketing, pero que alguien se coló y fue todo el mundo detrás, pero sin pararse. Nadie se paró a pensar cómo meter un burro en una cápsula. Es que, bueno, en fin, no tiene sentido. La cuestión es que no hace falta todas estas cosas raras para contar una gran historia. Estos ejemplos que he puesto también los quería poner de relieve, que una persona que no tenga la costumbre de trabajar con estos temas, ni tenga las fuentes, ni conozca gente en este ámbito, pues se puede tragar todas estas cosas en un momento dado porque trabajamos además muy deprisa, tanto en prensa escrita como, y bueno, en la radio ni os cuento cómo vamos, pues trabajamos a la carrera. Entonces, claro, no es tan difícil si sale un teletipo, si de pronto 5 periódicos sacan lo de la vacuna experimental del Alzheimer, pues tú vas detrás. Y en la radio, lamentablemente, se va muy por detrás de la prensa digital ahora. Como la prensa digital y esas carreras para sacar todo lo primero, pues como aparezcan 5 titulares de 5 páginas web, un poco cabeceras importantes, pues la radio va detrás. Pero bueno, vamos a contar una gran historia y aquí entramos en la parte pedagógica de toda esta charla. Vamos a hablar de cómo llega nuestro trabajo, o sea, el vuestro, a los medios de comunicación, cómo podéis entenderos mejor con los periodistas y cómo construir un relato atractivo. Entonces, son cuestiones que, bueno, pues generan cierto interés y aquí quizás os suene todo, pero voy a ir rapidito para no enrollarme. Para que un artículo científico o un trabajo que desarrolláis en un centro, una universidad, etcétera, llegue a los medios de comunicación, pues puede haber una rueda de prensa, aunque no es lo más habitual, sinceramente, salvo en el caso de la vacuna esa. Hay notas de prensa que se mandan desde los gabinetes de comunicación con textos, vídeos, audios. Agradecimos enormemente cuando mandan audios, porque cuando en la radio tenemos poquito tiempo para mover un tema, si nos mandan un audio de 20 segundos, oye, nos han hecho un favor. Redes sociales, congresos científicos, es un poco la forma institucional de que una noticia que genera un centro llegue a la sociedad, a los medios a través y a la sociedad. Luego, ¿qué pasa? Pues que muchas personas practican el noble arte de la divulgación científica y escriben en blogs, publican en YouTube, hacen podcasts, hacen actividad en redes sociales, hilos de X Twitter o Twitter X, y participan en eventos tipo Pint of Science, que imagino que en Bélgica hay también, ¿no? Porque es algo muy chulo, o en el 11F, el Día de la Niña y la Mujer y la Ciencia, o en la Noche Europea de las y los Investigadores, o publican libros como Antonio. Entonces, este tipo de información nos llega a los medios de comunicación y bueno, es cuando podemos dilucidar pues, qué tema nos interesa, qué persona nos interesa para las entrevistas o para nuestros contenidos. Rápidamente os muestro, pues, por ejemplo, lo de la izquierda es un newsletter que nos manda la Universidad del País Vasco, lo de la derecha es un newsletter del Instituto de Investigación Biosanitaria Bioguipúzcoa, que pertenece a la red pública Osakidetza. Bueno, pues semanalmente suelen publicar cosas que les parecen interesantes y nos llegan a los periodistas. The Conversation, por ejemplo, es una plataforma con la que colaboran hay en diferentes países, no sé si en Bélgica existe, pero bueno, en todo caso en francés seguro. Y entonces hay universidades y hay centros de investigación que colaboran activamente con The Conversation y publican unos artículos súper interesantes. Primero, porque nos dan pistas de temas chulos, curiosos, nos dan pistas de qué personas se animan a dar entrevistas, porque si te animas a hacer un artículo aquí, pues te animas a dar una entrevista. Y luego, aparte, permiten que, citando a la plataforma, pues, los medios de comunicación publiquen estos artículos, con lo cual se consigue pues, una difusión interesante. Luego, bueno, pues el mundo de las revistas científicas, Eureka Alert es uno de los repositorios en los que podemos encontrar noticias ya publicadas, quiero decir, artículos ya publicados en revistas científicas con su sistema de embargos, del que ya ha hablado Antonio, que tiene sus cositas. Este es el sistema de embargos de Nature, que también es cierto que hacen una cosa curiosa, que es que todas las semanas nos mandan
los temas que con una nota de prensa a ellos les parece interesante, pero luego hay el típico listado que es un Excel con 300 millones de artículos, donde puedes encontrar cosas mucho más interesantes si te paras a mirarlo. Pero esos no merecen nota de prensa. Es un poco lo que decías, ¿verdad? Que a veces vamos todos a lo mismo, pero porque estas páginas nos llevan un poco por el mismo camino. Luego hay algo también que está muy bien, que es esto, por ejemplo, cuando se recibieron las primeras imágenes, se publicaron las primeras imágenes del telescopio Euclid, que fueron unas imágenes muy chulas y fue un momento para hablar de esta misión. Pues, por ejemplo, el Donostia International Physics Center, que está, como su propio nombre indica, en San Sebastián, pues mandó este aviso a los medios, no solamente a mí, sino a todos los medios generalistas, diciendo, oye, se han publicado las primeras imágenes de Euclid y uno de nuestros investigadores forma parte de este equipo, entonces, con su nota de prensa, su facilidad para entrevistarle. Esto es muy interesante porque si ves que hay una misión de la Agencia Espacial Europea, pues puedes contactar con la Agencia Espacial Europea, a ver si alguno de los investigadores habla castellano. En el caso de la radio, pues me temo que es imprescindible. Y puedes perder un tiempo precioso en ver si hay alguien que te puede servir para una entrevista. Claro, si te lo mandan, pues perfecto. Otra cosa es que tú busques a otra persona diferente, pero esto facilita mucho el trabajo para, insisto, me estoy poniendo también en el punto de vista de los medios generalistas y de los periodistas que no están especializados, pero a los que les puede interesar hablar de estos temas. Luego está el Science Media Center, que funciona en diferentes países y que en España funciona yo creo que desde hace 2 años o por ahí. Es una oficina independiente que ofrece a los medios recursos, contenidos fiables, fuentes expertas para hablar de noticias y a veces incluso con antelación. Se hacen eco de un embargo de un paper que va a publicarse, yo que sé, 3 días después y facilitan la opinión experta de una persona. Lluís Montoliu, que estuvo por aquí hace un tiempo, cada 2 por 3 está aquí, le llaman, como se deja, pues le llaman y entonces pues da unas opiniones muy, muy interesantes. Seguro que con el mono clonado en China esta semana ha participado también. Y de nuevo, los medios que no tienen una sección de ciencia, pero que quieren hablar de estos temas, pueden utilizar estos recursos. Aquí pongo un ejemplo, que no lo vais a ver, pero es un ejemplo de noticia embargada, un pequeño resumencito de qué va la noticia y una investigadora, pues en este caso del Instituto de Salud Carlos III, que lo contextualiza ese estudio, lo pone en contexto, explica, y muchas veces le dan tortas, dicen, no, este estudio lo vemos limitado, lo vemos que se queda corto, que no cumple las expectativas, en fin. O sea, que es una forma de ayudar a que los periodistas, especializados o no, pues podamos valorar ciertos temas. Y luego, bueno, por citar también casos de buen hacer, sobre todo para conseguir que los medios se hagan eco de noticias científicas, pues esto es la Universidad Oberta de Cataluña, que manda unos mails maravillosos cada semana sobre previsiones de esta semana va a ser noticia, yo que sé, el Día Mundial de no sé qué, pues te mando un experto. Esta semana vamos a hablar de inteligencia artificial en las aulas, pues te mando un experto, y de hecho aquí hay más ejemplos, que te avisan. Va a ser el Día Mundial de la Meningitis, va a ser el Día Mundial de los Pingüinos. Pues qué bien, pues vamos a buscar y te ofrecen un experto en pingüinos. Bueno, pues es curioso y de hecho, en una redacción en la que no hay mucho tiempo para pararse a buscar temas, pues oye, te ponen el tema en bandeja. Y ahora la gran cuestión, ¿cómo nos entendemos con los periodistas? Con gente que, bueno, pues tiene formación diferente, que funciona de forma diferente, que tenemos un lenguaje diferente y que sobre todo trabajamos con tiempos diferentes. De nuevo, lo de cuéntame en 2 minutos. Yo me acuerdo este no era de radio, era de tele, pero iba a las ruedas de prensa y le decía a alguien como Xavier Arzayus, todo esto que has dicho me lo resumes en un corte de 20 segundos. Entonces, bueno, pues funcionaban así. Bueno, pues la primera cuestión para entendernos es averiguar para qué te han llamado. Te han llamado para dar una entrevista, para dar un corte para una crónica de radio, para dar tu opinión sobre un tema, para dar contexto sobre un tema de actualidad y ser una fuente más, para opinar sobre una investigación. Imaginaos que trabajáis en genética y os piden una opinión sobre el mono clonado en China. Bueno, pues una opinión. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? ¿Esto se podría hacer en Europa? ¿No se podría hacer? ¿Por qué? Bueno, pues es dilucidar esto ayuda bastante a centrar el mensaje que quieres enviar. Luego hay que saber, en el caso de la radio concretamente, porque en el caso de la prensa escrita, bueno, pues os pueden llamar para dar una opinión, para hacer una entrevista, para
ser fuente, etcétera, etcétera. En el caso de la radio hay un poquito más de formato porque os pueden llamar para participar en una tertulia o para ser el colaborador de una sección fija, que es algo muy interesante. Yo tengo un matemático, una astrofísica, ¿qué más tengo? Tengo una arqueóloga, en fin, gente que participa activamente en los medios y que además una persona con la que se genera mucha confianza y bueno, pues buen rollo en general. Y llegados a este punto también hay que hablar de desencuentros, ¿no? Porque pasan y ocurren muy a menudo y además por ambas partes. La primera parte de los desencuentros, que es lo que provocamos desde el periodismo hacia vosotros, en un momento dado es pensar que funcionáis como pone arriba del todo, ¿no? Sé de todo, pregunta sin miedo. Hay gente que piensa que sabéis de todo, o sea, es que tú eres bióloga, pues sabes de todo, puedes hablarme de, no sé, de metástasis del cáncer, de neurociencia y de, yo qué sé, de enfermedades de zoonóticas, porque eres bióloga, entonces sin problema. Entonces, luego a veces el desencuentro, sobre todo cuando estamos hablando de prensa escrita, es que el titular de la noticia no siempre es exactamente lo que viene en el texto. Entonces puede ser un poco exagerado, un poco sesgado o muy diferente incluso. O que se ha destacado algo que para ti es lo más trivial. Quizás has dado una entrevista fantástica o una serie de comentarios maravillosos y justo lo que aparece en el titular es absolutamente trivial. De hecho, a veces en el artículo yo he oído quejas de personas que dicen que, es que han contado cosas muy interesantes, se ha pasado de puntillas por lo importante de la investigación y realmente lo que se ha contado es lo que es más anecdótico, lo que tiene menos importancia, simplemente porque es más curioso. Y luego está el formato tertulias de sofá, que para mí es la madre de todos los desencuentros, porque puede ocurrir cosas como esta, que vayas a hablar de, esto es un caso real, que vayas a hablar de la probabilidad de que un clásico navideño, la probabilidad de que te toque la lotería. Un matemático hablando de la probabilidad de que te toque la lotería y que el 80% de las preguntas sean ¿por qué las matemáticas son tan difíciles? ¿Por qué la gente odia las matemáticas? ¿Por qué no nos gustan las matemáticas? ¿Tú por qué eres matemático si es un horror? O sea, en fin, es una anécdota real. Y luego pasan cosas como esta, que te encuentras a Aramis Fuster en la tertulia diciendo que difiere con Einstein en varios puntos. Entonces, claro, es que podría ser la señora, tu señora, pues podría ser otra señora. Bueno, entonces, claro, la cuestión es que mucho peligro. Cuidado con las tertulias. Si algún día os invitan a alguna, preguntad, por favor, con quién vais a estar, por si acaso. Y luego esto lo leo por si acaso alguien no lo lee atrás, porque es ya el colmo de la maravilla. Esto es, hola Antonio, que no es este Antonio, es otro. ¿Qué tal? Soy periodista de deportes de Mediaset. Es un geólogo, Antonio es un geólogo. Me ha pasado tu contacto, en fin. Te he llamado, pero no logro contactar contigo. Verás, a raíz del terremoto en Nápoles, nos gustaría contar con la opinión de un experto sobre si es peligroso que se juegue allí, hoy, el Nápoles-Real Madrid, y sobre si es preocupante que se hayan producido 2 seísmos tan seguidos, Marruecos y ahora Nápoles. Entonces dice, sería grabar un vídeo horizontal contestando estas 2 preguntas en un minutito. Ya me dices, gracias de antemano. O sea, tú te respondes, te grabas el vídeo y yo no sé si le querría también que le hiciera un pronóstico del Nápoles-Real Madrid, pero vamos, ya es lo que hubiera faltado. No, es que no daba crédito, pero hay gente, o sea, hay gente funcionando así en el periodismo, o sea, hay gente funcionando así. Bueno, entonces vamos a reducir riesgos en esta relación que llevamos. Si no lo tienes claro, pues pide que te indiquen por dónde van las preguntas. Yo bastante a menudo paso las preguntas, primero porque a veces me las piden y yo no, siempre he pensado que no tengo necesidad de ir a pillar a nadie. O sea, yo no voy a hacer una pregunta trampa para pillar a nadie y no creo que nadie en periodismo científico, salvo si vas a hablar con la señora de Antonio, que entonces sí que le puedes pasar las preguntas, pero en general quiero decir, vamos de buen rollo, no podemos pasar las preguntas, no hay problema. Y sobre todo, gente que se ha escrito un libro, por ejemplo, o que tiene un trabajo muy amplio, pues yo creo que le ayuda a centrar y el resultado en radio va a ser mejor si esa persona va preparada. Luego pregunta para qué es, si es un artículo, una crónica, un reportaje, una entrevista, si es para servir de fuente. Pues un poco ya sé que estoy hablando de géneros periodísticos, pues van a sonar todos iguales, pero es un poco diferente. Claro, no es lo mismo tener que dar un corte de 20 segundos para una crónica de radio que dar una entrevista en profundidad, que no que te pidan tu opinión sobre algo que van a ser 3 líneas. En fin, dependiendo del tema, luego además también valora si es un medio generalista o un programa como el mío especializado, si la persona con la que vas a hacer la intervención es una persona que está produciendo una entrevista con un cocinero y luego con un señor que cría papagayos, y con todo el respeto hacia mis compañeros
periodistas generalistas, pero es verdad que van saltando de tema en tema. Entonces, es importante saber porque el tipo de entrevista va a ser muy diferente. Y luego también eso nos ayuda a modular tiempos y mensajes. Si sabemos que tenemos que dar un corte de 20 segundos, pues vamos al mensaje. Nos generamos nuestro propio titular y no hay problema, no hay error, no hay confusión. Queremos que el mensaje sea este, pum, ya está. Por eso tenemos que saber si es de cuánto tiempo dispongo, si es un programa de radio y televisión, si es grabado o en directo. En fin, y si es para prensa escrita, yo eso como nunca he trabajado en prensa escrita, pero me lo han dicho que se puede hacer y yo lo pongo. Por lo visto, si pides que te envíen los entrecomillados que van a aparecer en el artículo, pues oye, te los pueden enviar. A lo mejor hay gente que no, a mí hay gente que me ha dicho que sí, que cuando hay personas que no tienen muy claro cómo ha quedado el tema y tal, por lo menos los entrecomillados los envían. Y luego hay una segunda parte del mundo del desencuentro, que es el que nosotros intentamos hacer un producto periodístico pues, con sentido común y entonces empezamos a ver a invitados que responden a las preguntas de forma poco clara, que no responden a las preguntas, que dan respuestas demasiado escuetas. Bueno, y esta investigación, ¿cuándo la comenzasteis? ¿Cómo empezó? ¿Cuál era la hipótesis de partida? Hace 3 años, fue por casualidad. Ya bueno, pero desarróllamelo un poco. ¿Y qué habéis encontrado durante estos años de camino científico? Pues poca cosa. En fin. Y luego hay gente que te da respuesta de 20 minutos, lo que te obliga a editar, porque nadie soporta, o sea, es que nadie soporta, aunque sea una persona súper interesantísima, nadie soporta una entrevista en la que cada respuesta son 20 minutos. Eso no puede ser. Luego, utilizar un lenguaje demasiado técnico pues puede ser un problema. Si no lo explicas, quiero decir, si estás hablando de, no sé, del análisis isotópico de muestras de colmillo de mamut lanudo, pues explica qué es un análisis isotópico, qué son los isótopos, por qué es importante, por qué esa cosita que no sabemos lo que es muy bien ayuda a entender, pues, no sé, el periplo geográfico que hizo el mamut. Ese tipo de cosas puedes utilizar la palabra isótopo, pero explica qué es, básicamente. Y luego hay cuestiones como que hay gente que se va por los cerros de Úbeda, empieza y ya no va, ya se queda ahí, porque le preguntas algo, coge un camino divergente, se va por la tangente y ya no vuelve. Es que no hay forma. Además, le intentas atraer y no, ya no. Y hay que acabar la entrevista, hay que darle las gracias y despedirle, porque ya no se ha ido. Entonces, bueno, claves para contar una gran historia, pues evidentemente adecuarnos al tiempo marcado. Si yo le digo a alguien que la entrevista va a ser de unos 15 minutos, pues evidentemente se tiene que preparar respuestas que no duren 40. Y por favor, si duran 3, pues es que yo con eso no hago nada. De hecho, muchas veces entrevistas que he grabado las he convertido en crónicas. He sacado 4 cortes o 3 cortes o un corte y he convertido una grabación de 12 minutos en una crónica con un corte de 20 segundos porque no daba para más el tema. El tema sí, la persona. Hay que hablar con claridad y con lenguaje apropiado, lo dicho, el contexto es muy importante y la estructura narrativa, y aquí me voy a detener un poquito en el tema del contexto, no hay que huir de los términos científicos, sino explicarlos, no nos quedemos solo en presentar resultados, hemos conseguido esto, porque el paper dice esto, hemos conseguido esto, pues no, es importante detallar el funcionamiento de los procesos, explicar la metodología. A mí si alguien ha utilizado espectroscopía Raman, pues a lo mejor mola que en 1 minuto, ya sé que 1 minuto es poco para estas cosas, pero que por lo menos diga un poco qué es. O si alguien usa luz de sincrotrón para sus cositas, pues que explique brevemente esto para pues qué es o cómo funciona, ¿no? Y luego el tema de la estructura narrativa, pues es, por ejemplo, no limitarse a enumerar resultados. He conseguido esto, y esto, y esto, y esto. Ya, pero vamos a darle un poco de narrativa a la historia, ¿no? Porque toda historia tiene un inicio, un nudo, un desenlace, esto que nos explican en las clases de literatura antaño. Y luego tenemos que dejar que surjan las preguntas típicas del periodismo, que son qué, quién, cuándo, tal, porque nos va a ayudar a dar ese contexto que es tan importante, que va a hacer que las personas que nos están escuchando, sigo con el tema radio, las personas que nos están escuchando o leyendo, pues entiendan mejor el tema. Entonces, podemos crear una historia que sea sencilla de contar y fácil de recordar. Lo de fácil de recordar no es ninguna tontería, porque si escuchas algo muy interesante, que en ese momento te parece interesante, pero a los 20 minutos se te ha olvidado, quizás no te ha interesado demasiado. Entonces, que sea algo fácil de recordar es importante. Entonces, los puntos de interés que captan la atención del público, que hacen que mantengan la atención, pueden ser las metáforas. Yo tengo como si fuera mío. Hay un investigador en CIC BioUne, un centro de investigación en biociencias en Bilbao,
que habla maravillosamente del metabolismo del cáncer, de la metástasis y solo utilizando analogías del tráfico, automóviles, circulación. Lo explica súper, bueno, es interesante, ameno y además lo explica muy fácil. Luego, bueno, el tema del humor o las anécdotas, las historias personales, los elementos históricos, utilizar los silencios, esto de dar un poco de dramatismo a ciertas cosas. Bueno, eso se puede trabajar con el tiempo y luego depende del carácter de cada persona, que hay personas que pueden dar una entrevista maravillosa y no ser ni medio graciosas y no pasa nada. Pero luego hay personas que dan una entrevista, bueno, pues bien, y que encima tienen chispa y tienen gracia, pues mucho mejor. El tema de las historias personales, os voy a contar una anécdota de ayer mismo, que entrevisté a un investigador que trabaja en temas de ADN antiguo y me contó que se ha hecho una prueba de estas empresas que te sacan el linaje si eres 2% neandertal, 23% europeo del norte y tal. Y él trabaja en eso. Y digo, pero bueno, chico, ¿y cómo no te has hecho tú tu propio análisis? No, me lo he hecho y tal, pero bueno, pero... Entonces nos contó su historia, que ha encontrado, bueno, pues gracias a esa empresa, personas de Estados Unidos, pero un montón de personas de Estados Unidos con las que comparte ancestros comunes en el siglo XIX, porque eran vascos que migraron a Estados Unidos. Oye, empezamos hablando de una cosa de ADN antiguo y acabamos, fue súper entretenido, o sea, fue chulo. Yo salí con ganas de hacerme el análisis ese. Y luego la importancia de las emociones, pues no las, también es importante. Y la radio es un medio de comunicación que transmite mucha emoción, porque al fin y al cabo la persona que está hablando puede ser más o menos seria o más o menos bueno, pues humorística o divertida, o ser una persona que le da tensión y emoción a lo que está contando. Y eso genera la atención y hace que una historia sea más comprensible y hace que te recuerden más. Hace poco entrevisté a un oncólogo que empezó a contar, sin que yo le preguntase, pero empezó a contar y fue un descubrimiento, historias de pacientes, porque él hace investigación, pero también es clínico. Entonces empezó a contar cosas de pacientes y fue muy bonito. No venía a cuento en lo que yo había pensado de guión, de entrevista. Sin embargo, fue muy bonito, muy emotivo y posiblemente las personas que escuchaban prestaban más atención cuando tocaba esos temas. Hablando de la emoción, esto es una historia de un pobre dinosaurio que se lo encontraron los fósiles y tal. Hubo muchos artículos sobre este dinosaurio, que si era la especie cual, que si no sé qué, que si tenía pico de loro, que si patatín, que si era un dinosaurio emplumado. Pero ¿cuál fue el artículo más bonito que hicieron sobre este dinosaurio? El que dice: el dinosaurio más desafortunado del mundo murió atrapado en el barro. Es muy bonito. Entonces, este tipo de cosas tampoco hay que forzar y hacer de todo un drama, evidentemente. Pero esto es bonito. A mí me gustó esta historia. Entonces, bueno, rememorando, vamos a contar una gran historia de cuándonos al tiempo marcado, dando contexto, hablando con claridad y con un lenguaje apropiado, creando una estructura narrativa que tenga un inicio, un nudo y un desenlace. En nuestra mente, antes de dar la entrevista, pensemos qué queremos contar y cómo queremos hacerlo, marcando esos puntos de interés que mencionaba. Y luego, por favor, lo de cuidar la conexión. Como siempre lo digo, pero es muy largo de explicar, he hecho un hilo de Twitter X. Entonces, cosas prácticas que conviene saber si vas a participar en un programa de radio. Si queréis, lo buscáis. Por favor, cuidamos las conexiones. ¿Cuántas entrevistas buenísimas se pierden porque suena fatal, porque suena el teléfono fatal, porque no hay cobertura, porque la gente insiste en utilizar el manos libres, porque el teléfono inalámbrico está lejos de la base, porque no hay cobertura, porque la conexión de datos funciona a manivela, o sea, muy mal. Y es una pena, porque eso significa que si es en directo, la entrevista dura 2 minutos. Gracias, adiós. Y no hay forma de seguir. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que os quería comentar. Para más información, ahí tenéis la página web del programa y mi perfil en Twitter X. Gracias. Ok, ya. Bueno, gracias. Yo no debería estar aquí, pero se nos alarga un poquito la cosa y Mónica, la presidenta de CBS, ha tenido que ir. Nada, pues si tenéis alguna... ¿Ha dimitido?
Si tenéis alguna pregunta, ahí hay una. Vale. Hola, puede que la pregunta no sea directa a comunicación de temas de periodismo científico, pero me gustaría saber vuestra opinión como profesionales. Yo como lector de prensa, no sé si soy yo, pero yo he notado que en los últimos años la prensa se ha convertido en clickbait. Lo siento, no sé cómo expresar el concepto en español, pero creo que me entendéis a lo que refiero, el intentar titular que tienes que hacer clic con él o si no, no vas a entender nada de la historia. Y me gustaría saber vuestra opinión si pensáis desde dentro que por mi parte pienso que por desgracia se está yendo hacia eso. Yo te voy a responder como algún invitado malo de Eva. Opino que sí. Sí, no, clarísimamente. Clarísimamente, sí, sí. De hecho, yo os digo barriendo para mi casa, eso es lo bueno de la radio. La radio, bueno, tiene también sus cositas, pero mira, lo del clickbait, pues no lo tenemos. Bueno, gracias a los dos, súper interesante. Yo quería preguntar, ¿cómo hacéis cuando no hay personas que hablen en español para que os puedan dar la información? Es decir, al final también estás haciendo un sesgado de quién puede venir por el tema del lenguaje, ¿no? Intento siempre divulgar en español, en catalán, pero obviamente el inglés gana y cuando buscas gente para conferencias en España, te las ves y te las deseas porque no todo el mundo habla español, entonces no sé cómo lidiar vosotros con esto. Mi caso es un poco diferente al de Eva, porque a mí sí me sirven los expertos. De hecho, hablo con muchos expertos de fuera, siempre en inglés, claramente, de Estados Unidos, de otros países. Y luego en las secciones que hago de radio, como lo utilizo simplemente un corte, no hago una entrevista entera, que eso es realmente irrealizable, sí que pongo los cortes de científicos extranjeros en inglés y hablo sobre ellos doblándolos en vivo, digamos, ¿no? De alguna manera, resumiendo un poco lo que han dicho, pero para que den color también a la entrevista o al reportaje que estoy haciendo, para que se vea que no es un invent mío, sino que este señor le conozco, he hablado con él y me está contando una historia. Y de hecho creo que en general el periodismo español peca un poco de no amplificar sus fuentes, ¿no? Y de ser más ambicioso, porque muchas veces creemos que fulano del MIT, no sé qué, no nos va a hacer caso y en realidad están dispuestos y muchas veces te cogen y son incluso más accesibles que los periodistas españoles. O sea, Sí, yo cuando son noticias de impacto que implican a equipos internacionales, procuro mirar si hay alguien pues castellano parlante. Si no hay, no puedo hacerle una entrevista. En ese caso hay dos formas de tocar la información. Una, hacer una noticia breve y contarlo yo, que bueno, es una opción. Y dos, y esa también es una de las ventajas de un programa como el mío, que es diario, quiero decir, en un programa, en un magazine semanal, por ejemplo, o en un programa generalista no lo tienen tan fácil. Pero yo, por ejemplo, tengo bastantes colaboradores más o menos fijos o gente que viene a menudo al programa que me sirven para tocar el tema. Por ejemplo, pues no sé, pues esta semana ha habido la historia de un agujero negro muy antiguo, muy antiguo, muy antiguo observado. Bueno, pues al programa viene una astrofísica cada 2 semanas. Entonces, bueno, pues aprovecho a esas personas que son expertas en esa materia para que hablen del trabajo de otros equipos, pero es que es la única forma. Sí, rápidamente, ¿qué opináis del uso de la inteligencia artificial y chat GPT, etcétera? ¿Os va a quitar el trabajo? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Os ayuda? ¿Las dos cosas a la vez? opino que sí. No, es broma. A ver, creo que hay un soufflé impresionante, sobre todo con ChatGPT. Es un gran avance y probablemente todos estos modelos de lenguaje van a cambiar muchas cosas. Yo me dedico a escribir de avances en la inteligencia artificial utilizando estos modelos, pero que tienen efectos prácticos en sanidad y en un montón de cosas. Probablemente el cambio, más que ser quitarnos el trabajo, va a modificar la manera en que nos comunicamos con el público. Por ejemplo, uno de los grandes cambios que está en ciernes es que los buscadores, como Google, se cambien y empiecen a ser inteligencias artificiales que interactúan con nosotros. Yo, por ejemplo, tengo una inteligencia artificial que probablemente conocéis mucho si la tenéis instalada en WhatsApp, se llama Lucía. A veces me he descubierto a mí mismo preguntándole cosas a Lucía que antes buscaba en Google. No me fío ni un pelo de ella, pero bueno, a veces me da una pista y estoy probando la herramienta, ¿no? Pero creo que a lo mejor en el futuro, y de esto hemos hablado mucho
a veces en la redacción y también en foros periodísticos. Una posibilidad es que nuestra relación con los lectores, sobre todo en medios escritos, ¿no?, cambie de alguna manera y a lo mejor en un futuro tenemos en la redacción hay una inteligencia artificial que con todos nuestros contenidos responde a las dudas de los lectores o les orienta en la página principal si están buscando una información concreta. Es decir, hay un montón de posibilidades que van más allá del juguete este un poco frívolo que es de lo que hablamos al final todo el tiempo y nos olvidamos de lo que hay de verdad interesante detrás, ¿no? Sí, hay muchas herramientas que podremos utilizar y lo único que ahora mismo tiene mucho peligro, porque muchas de las respuestas que dan no son correctas. Entonces a mí me da un poquito de no sé qué, que haya alguien pues buscando información como si fuera Google y limitándose a escribir lo que hay que... Bueno, ya no sé si llegó aquí la ola de ChatGPT pronosticó el número del gordo de la lotería de Navidad. Pues lo hizo y evidentemente no acertó. Bueno, acertó igual de bien que Anthony Blake, el mentalista. O sea que en ese caso empataron. El niño de las hormigas. Estuvieron un poco a la par. Yo digo, pues ya, pues esto. Yo pienso que artículos, a ver, no tengo por qué pensar mal de nadie, pero yo pienso que artículos incluso firmados con nombres, es que yo creo que los hace ChatGPT. Ese artículo de los años luz no será ChatGPT con un nombre inventado, porque es que hay cosas muy raras. En realidad es mío, no quería deciroslo. No, sí, probablemente, sí. Y a muchas estas cosas he puesto el nombre porque estoy seguro de que esa persona no existe, porque se hacen guarrerías, se le pone un nombre cualquiera y tiran para adelante. O sea, que no os preocupéis si os habéis sentido en algún momento violentados por esa persona. Esa persona no existe. Y una utilidad, no me quiero quedar sin deciros esto, de esa inteligencia artificial, que no me llevo comisión, me da igual, de WhatsApp que os decía, es que te transcribe a texto los audios de WhatsApp. Ahí os lo dejo, porque hay gente que se enrolla mucho, entonces tú se lo reenvías a Lucía, Lucía te lo transcribe, tú haces así, pues ya, vale. Bueno, que tiene mucho peligro, vamos. Es muy interesante, pero tiene su peligro.